Limón. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Katie? No sé, pues. ¿Qué tal la semana, chicos? Buenas noches, profe. Buenas noches, Catherine. Ahora sí, chicos, hay un problemilla ahí de red, pero ya ahora sí ya estamos. Les decía, ¿qué tal todo? Todo bien, profe, gracias a Dios. Ay, qué dicha, me alegro. ¿Cómo se sintieron la semana pasada con el director de carrera? Un sustillo, profe. Bueno, sí fue el grupo de Silvia, ¿cierto? El que se compró la rifa, que ha sido don Michael, Sí, un poquito. nos tocó la vez pasada, más bien fuimos nosotros a los que no les dieron que preguntar y esta vez más bien fuimos nosotros a los que la que coincidió que entró él cuando estábamos nosotros. Sí, sí, era. Pero es parte incluso del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque se los digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Que a mí me ha pasado de que una vez, como, y todas las papeletas, ¿verdad? Bueno, el que era entonces nuestro director financiero, que Dios goce, ¿verdad? Estaban haciendo una corrección ahí del bypass para la circulación. El que es el que nuestro actual director, que siempre había sido el segundo de a bordo en Miami, en Miami, sí, o en Chicago, no me acuerdo dónde andaba corriendo maratón. Entonces me tocó ir de representación del área financiera para una reunión en junta directiva y eso es que ni idea a dónde iba, ¿verdad? Bueno, esa vez nos salvó de que no tuvimos preguntas, pero sí me tocó, digamos, como ver las preguntas que le hacían a la parte técnica de ingeniería, ¿verdad? Y en una sala que como con 15 personas, ¿verdad? Entre los de la junta directiva, el director jurídico y demás. Y me acuerdo que nuestro director general llegó en un momento y dijo, bueno, ahí los dejo para que sigan hablando sus asuntos, ¿verdad? Porque entró como en un punto muerto ahí que, donde ahí nos tenían ahí como esperando, no nos decían nada, pero y tampoco nos dispensaban para retirarnos, ¿verdad? Y un poco más de la hora de salida y todos con compromisos. Y se volvió, ¿verdad? Y tardó en decir eso y fue como les remordió seguro el cargo de conciencia porque se vuelve aquí nadie está hablando en secreto, aquí el micrófono se está grabando y lo que estamos hablando y verdad y ya sirvió para alborotar como dijo el, el gallinero y ya bueno la presidenta ejecutiva de ese entonces nos dijo caballeros bueno ya no lo que corresponde aquí es cuestión de la parte técnica verdad y así que se pueden retirar lo que sigue aquí ya es resorte de la junta directiva. O igual, incluso en un trabajo de graduación, ¿verdad? Nuestro antiguo director, en ese entonces él era el tutor del estudiante, yo fui el lector de esas tesis y otro de los profesores fue el que fungió como delegado de carrera, ¿verdad? Yo le hice dos preguntillas al chico
¿verdad? Me las contestó bien, ¿verdad? Porque era sobre el impacto del IVA, ¿verdad? Entonces ahí la empresa estaba teniendo una afectación bastante significativa porque la empresa tenía ciertos clientes dentro de su cartera que les daba crédito 45 o 60 días, ¿verdad? Entonces obviamente la empresa estaba incrementando su gasto por apalancamiento por culpa de esa situación. Pero llegó en ese momento el profesor que era el que fungía como delegado por la carrera pero unas preguntas, ¿verdad? Que yo dije, y el director no le va a decir nada, como de que baje el tono, ¿verdad? Y el estudiante como buscando así clemencia en el director, que era el tutor, ¿verdad? Y no, apáñeselas a como pueda, ¿verdad? Demuestre que de verdad sabe, y no se me olvida que después el colega ya con una risa de oreja a oreja, cuando el muchacho se retiró del recinto, llega y dice, ay, me entretuve con las preguntas, dice, pero estuvo muy bien, póngale un 98 de mi parte, ¿verdad? Entonces sí, son experiencias, ¿verdad? Como yo por ahí les he dicho a los que tal vez me han conversado para temas de tesis, o lo he dicho así en términos generales, a como les puede tocar un tutor que revuelque el trabajo, ¿verdad? Para bien y que aporte, ¿verdad? Para agregar y darle más valor, ¿verdad? Hay tutores que ni se lo leen y salen con alguna pregunta, ¿verdad? De algo de la parte tributaria, ¿no? Pero es que esto es un análisis de NIM. Sí, pero usted es contador, debería saber, ¿verdad? Entonces es parte de ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Por el que hay que andar siempre preparados, ¿verdad? Pero ya por ahí ya ustedes van con ventaja, ya vieron y las preguntas que hace don Michael, ¿verdad? Pero cuando les toque en tesina, ¿verdad? O tesis, según corresponda, y van aterrizadas con el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí con respecto al trabajo, el fin de semana se los estaré devolviendo si todo sale bien. Pero bueno, ya, ya se nos fue esto. Ya nos quedan 3 semanas y Profe, sí. ¿cuáles son las fechas? No sé si lo tendrá por ahí o se lo sabe de memoria. ¿Cuáles son las fechas para entregarlo el trabajo de los puntos adicionales? Para hoy en 15 era el tope, pero ya para hoy en 15 el que se podía presentar era eh, el Gunjo, ¿verdad? Que es el que queda vivo. De hoy en 15. Y ya la lectura es la que está en el campus, ¿verdad? Que usted me había indicado. Correcto. Ok. ¿Verdad? Eso por ahí, ¿verdad? ¿Qué más les iba a hacer así? Comentario y retroalimentación de la semana pasada, así en muy breve, a forma de retroalimentación, ¿verdad? Me gustó, ¿verdad? Ya los colores más agradables a la vista, el uso del tiempo, ¿verdad? Muy, muy bien, ¿verdad? Y como relojito suizo, 21 22, ¿verdad? Que todavía está dentro de lo aceptable, ¿verdad? No, recuerdo que una vez llego yo a una defensa de tesis y veo a los chicos afuera, ¿verdad? Uno era mío y los otros dos, yo iba en condición de lector. Cuando llego y pregunto, pero pues ustedes, porque yo ya los, y tras de eso, ¿verdad? Bueno, a una de las defensas, a la primera de esas tres que tenía yo ese día, yo le había dicho al director, dije yo si la va a hacer, pero téngame paciencia porque yo llego lo justo, ¿verdad? Si me va bien, ¿verdad? Llego hacia las 4:30, ¿verdad? A las 4:30 puede que esté cuando en ese entonces usaba el reloj marcador en la universidad. Y a las 4:30 pongo ¿verdad? Ya de ahí lo que duraba en llegar
al aula designada por la oficina de registro. Que hubo una muchacha, ¿verdad? Que yo no sé si fue que el tutor no la asesoró o nunca preguntó, hasta pues se puso a exponer el marco teórico del trabajo. ¿Verdad? Que es un aspecto que es lo que yo les he querido ir ya formando para que se vayan haciendo una idea, ¿verdad? Cortito y al pie. Cuando ya estén en tesis, ¿verdad? No hablen del marco teórico ni nada así, tal. Nada más el nombre del tema, objetivo general, objetivos específicos y el tipo de investigación, ¿verdad? Que para nosotros en contaduría siempre van a ser cuantitativas, ¿verdad? Y a partir de ahí, resultado, conclusión, recomendación y presentamos la propuesta de mejora, ¿verdad? Que por ahí de esos conversaba con un par de compañeras al respecto, que me decían cuál es la diferencia entre tesina y tesis, que la guía ya para entrar en tema, y que la guía de la universidad podrá decir que en tesina es hasta el capítulo 5, pero ¿verdad? Eso es como, por ejemplo, como que a mí mi neurólogo me manda a hacer una resonancia de cuello y me diga, sí, tienes una hernia que te está comprimiendo en la terminación de la C7 con la D1, te está comprimiendo la médula. Sí, no me diga lo obvio, doctor, o sea, ¿y ahora qué sigue? No sé, ¿verdad? Lo que sigue es la cirugía, porque si no me interviene, la inflamación va a seguir creciendo y voy a quedarme paralítico, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con las empresas, ¿verdad? O sea, con su empresa que ustedes investiguen, o sea, encuentran una mala interpretación de la norma, está permitiendo que la empresa evada algún impuesto o que refleje mayor o menor utilidad. O sea, no me diga lo obvio, ahora sí, vamos a arreglar eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el valor del trabajo. Entonces al final es un mero formalismo, ¿verdad? Y es obligatorio, de paso ya que toco el tema, que si es obligatorio hacer la tesina, no, ¿verdad? Ya ahí entra un tema de costos de oportunidad, de que si se lo están pidiendo en el trabajo, que ya saquen el bachillerato, ¿verdad? O ya un tema de realización por el motivo que sea, ¿verdad? Que tal vez hay algunos que les gusta quieren tener los dos cartones, tanto el de bachillerato como el de licenciatura. Y mi sana recomendación, ¿verdad? Uno nunca sabe las vueltas de la vida, que por ejemplo, para efectos de trabajar en el sector público, ya en puestos profesionales, la experiencia se las acreditan a partir del momento en que están incorporados al Colegio de Ciencias Económicas. Entonces, si les es factible una vez que se gradúen y pagar los 6.000 colones de mensualidad, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Como un costo de oportunidad, porque para ciertos puestos profesionales piden, que sé yo, 5 años de experiencia. ¿Verdad? Entonces, usted puede decir, sí, yo tengo 10 años de hacerlo, y tal vez en la empresa privada sí se lo reconocen, y puede que hasta con un mejor salario, pero para efectos del sector público se cuenta desde la incorporación. ¿Verdad? Entonces, ahí ya les dejo ese comercialito con respecto al trabajo de graduación a nivel de bachillerato. Entrando con el tema de hoy, ¿verdad? Ya así de forma de introducción, ¿verdad? Hemos visto que la contabilidad es para toma de decisiones, ¿verdad? Que yo puedo reclasificar mis costos en temas de si es relevante o irrelevante para toma de decisiones. Hemos pasado por otros tipos de decisiones, de conformar un portafolio, de si quito o no quito un producto, ¿verdad? ¿Verdad? Hemos pasado a ver que inclusive los mismos resultados de la empresa, según mis necesidades, los puedo clasificar por área de responsabilidad, ¿verdad? Y ahí salen análisis bastante interesantes como el de la semana pasada, creo que fue el grupo de Keining, que teníamos el tema de que queríamos quitar el mercado regional, porque según con la contabilidad tradicional, la utilidad que aportaban era de 8.000, pero si ya reclasificábamos por la parte controlable y no controlable, resulta que alrededor del 80% de la utilidad venía de las exportaciones. El mercado local lo que hacía era cubrir el costo fijo.
¿verdad? Entonces, todas esas son herramientas para la toma de decisiones. Y ahora vamos encaminados hacia la etapa final. Porque sí, ya nosotros hicimos una recomendación a la gerencia la recibió, le hizo alguna modificación partiendo de esa base y ejecutó. Pero ¿cómo podemos saber si eso que hizo la gerencia fue correcto o no? ¿A través de qué herramientas? ¿A través de qué herramientas nos damos cuenta si lo que la gerencia hizo está bueno o está malo? La gerencia llegó y dijo, nos vamos a ir por esta ruta y a fin de periodo nos deberíamos de ver más o menos de esta manera. A través de la evaluación, ¿verdad? Que es lo que, por ejemplo, lo que les hacen a ustedes en cada curso, ¿verdad? De una forma u otra, a través de exámenes o proyectos, como hemos empezado a trabajar acá en el curso, ¿verdad? Es una serie de ¿verdad? Indicadores y que dice el reglamento que si al sumar esa serie de variables ustedes obtienen un rendimiento mayor al 70%, se da el curso por aprobado y de 60 a 69, según el reglamento, a penales, ¿verdad? Al examen extraordinario y por debajo del 60 y la condición reprobada. Sucede lo mismo con la gerencia. Cuando hablamos de términos centralización o descentralización, ¿qué nos sugieren esos términos? Como segmentar, profe, como centralizar es como unificar todo en un solo lugar y descentralizar es más bien expandirlo. Correcto, ¿verdad? Así en resumidas cuentas, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha tocado en sus organizaciones que ustedes requieren algo de un área, llaman y preguntan, ¿verdad? Y yo, sí, es que Silvia está de vacaciones y solo Silvia es la que hace eso. Yo no, no hay alguien más como usuario para hacer ese proceso. No, es que solo Silvia. O sea que si Silvia decide alzarse de parranda durante un mes, no se hacen esos trámites, ¿verdad? Eso es centralización. Y descentralización es lo contrario, ¿verdad? Que uno delega cierta grado de autoridad, ¿verdad? Sin perder la responsabilidad, digamos, por ejemplo, nosotros en el despacho, nuestro nuevo director, y él nos dice, digamos, él más bien él dice, les agradezco, dice que ustedes siempre anden adelante, dice, porque si me lo carga, si todo lo hiciera yo, dice, y ustedes no tendrían razón de ser, ¿verdad? Y dependiendo de los temas, a veces, y ¿verdad? Uno lo gestiona y notifica con copia a la dirección, a nuestro director, ¿verdad? Y después ya uno lo pone en contexto. Y si ya es algo, pues sí, de que ya uno dice, no, no, esto mejor que ese muerto lo cargue otro, ahí ya uno lo eleva a la dirección, a la dirección financiera. Entonces, les decía, definiendo y la parte de centralización, es cuando las decisiones son llevadas a cabo por el cuerpo central de la organización, ¿verdad? O conocido como dirección general o gobierno corporativo, ¿verdad? Dependiendo de la literatura que recibimos, que leamos, que revisemos, perdón. La descentralización, por su parte, es como esa pugna o pelea, ¿verdad? Por delegar autoridad y responsabilidad en los ejecutivos de las áreas para que dentro de su radio de acción tomen decisiones y ejerzan control, ¿verdad? Lo que consideren adecuado en su ámbito de competencia, ¿verdad? Un ejemplo de esto es verdad, como les decía, y que por ejemplo,
a mí me pregunta el taller mecánico, y es que necesito una reserva de presupuesto para tal carro. Y yo, ajá, pero y resulta que, y lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? El práctico. Cada, cada unidad, ¿verdad? Cada departamento tenía sus vehículos asignados. Y el centro de servicios de apoyo, a través de la dirección de transportes, manejaba lo que le llamaban un pool vehicular. ¿Qué es el pool? El pool es un grupo de vehículos que si en alguna dependencia tienen vehículos en el taller y necesitan, la dirección de transporte les dice, ah, ok, usted y sus 2 carros están en el taller en cambio de aceite o porque se los chocaron y los están reparando y usted necesita ir al campo a hacer su trabajo, tome, yo aquí lo rescato con este vehículo, ¿verdad? Entonces, ahora con esto, ¿verdad? Y a través, y empezaron a hacer unas valoraciones que, por ejemplo, hay ingenieros que de momento determinaron su proyecto ¿verdad? Que cada ingeniero tiene como sector norte, sur, ¿verdad? Entonces, en ciertos sectores, los proyectos han sufrido rezagos en sus etapas de diseño, ¿verdad? Y hay ciertos trámites burocráticos que están atrasados. Entonces, decía transportes, sabe un momento. Al final los vehículos son para el uso institucional, no son propiedad del ingeniero Pedro Pérez, ¿verdad? Que es el encargado de los proyectos del sector norte. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Todos los pickups, ¿verdad? Los voy a cobijar bajo el pool, ¿verdad? Voy a ampliar el tamaño del pool, porque no es posible que un carro pase parado 5 días a la semana y habiendo compañeros necesitando vehículo, ¿verdad? Porque se le dio un vehículo a cada ingeniero, ¿no? El que va para el campo llena esta fórmula, indique las condiciones, qué día lo toma, qué día lo devuelve, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué hizo Transportes? La Dirección de Transportes centralizó la administración vehicular, ¿verdad? Porque antes cada dependencia llevaba sus controles de los vehículos, ¿verdad? Y los asignaba según sus necesidades a lo interno, ¿verdad? Pero y al final, ¿verdad? Ahí, bueno, buscando un tema de eficiencia. Entonces, ¿qué dijo la Dirección de Transportes? Yo recojo los vehículos para administrarlos bajo el mismo paraguas del pool y el que ocupe carro lo pide, ¿verdad? Por cuántos días y de que si necesita 4x4 o tracción sencilla, ¿verdad? Entonces, ahí centralizó. Y por otro lado está la parte de descentralización, ¿verdad? Imagínense qué desastroso sería una institución como la Caja o la IA que tiene 7 regiones, ¿verdad? O Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico, Central y Sur, ¿verdad? Y GAM, ¿verdad? Sí, a grandes rasgos, que el director, digamos, por poner el ejemplo de la Caja, que un director del hospital, el de OSA, tenga que venirle a pedir permiso al gerente médico de la Caja para una compra de papelería, ¿verdad? O sea, no, ahí usted y busque un proveedor en la zona o si tiene una contratación por demanda y haga el pedido y pague. ¿Ve? Ahí estamos más bien al contrario, estamos descentralizando, ¿verdad? Imagínense una institución de ese tamaño ocupando la gerencia general en cosas de rutina que lo pueden hacer los directores de zona, ¿verdad? Entonces, cuando la literatura habla de esa pugna, es como ese estira y encoge, ¿verdad? De dar autoridad, pero tampoco convertir a la institución, ¿verdad? O a la empresa, ya sea tanto pública como privada, como convertir en algo así como un país dentro de otro país, ¿verdad? Un país dentro de otro país que puede terminar hasta convirtiéndose en una anarquía, ¿verdad? A nivel organizacional. Entonces, ese es el tema. ¿Cuáles son las ventajas de la descentralización y que facilita la toma de decisiones y acertadas, ¿verdad? Porque está la información a mano, ¿verdad? Y por ejemplo, igual en la zona Caribe, ¿verdad? En verdad, por ejemplo, si en la parte Caribe y el director regional con el área, ¿verdad? Son los que están ahí más cerca, el gerente general. Si está lloviendo en Cahuita o no, para ellos es transparente, ellos están ocupados leyendo correos, ¿verdad? Y atendiendo reuniones. Entonces,
no vamos a llamar, ¿verdad? Igual al gerente para decirle, se reventó un tubo aquí camino a Cocles. No, no, ahí la regional de Talamanca tiene sus fontaneros, se reventó el tubo, reciben el reporte y van y lo atienden, ¿verdad? Imagínense en lo que se duraría y mientras mandaban a llamar aquí a San José a un fontanero y a ver si no es que está ocupado o si tiene sus reportes por delante, ¿verdad? Duró 15 días en ir a atender la fuga. Eso por un lado, ¿verdad? Esa facilidad de toma de decisiones por estar con los datos a mano. Permite que la alta dirección se dedique al fuerte de ellos, ¿verdad? Que debería ser de estrategias más globales y además que permite generar esa carrera profesional, ¿verdad? El desarrollo de los directivos, ¿verdad? Porque si no, si yo no le delego esa autoridad, ¿verdad? A mis colaboradores dentro de sus ámbitos de competencia, y al final lo que voy a tener son autómatas, que lo único que están esperando es órdenes para seguir y no van a tener ese pensamiento crítico, ¿verdad? Por ejemplo, y a mí me tocó en un momento, ¿verdad? A nivel de experiencia profesional, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan cuando en contado se veía caja chica, cada cuánto se debería de pedir reintegros en una caja chica, según la teoría. ¿Con qué frecuencia debería yo solicitarlos? Diaria, ¿cierto? Eso es lo que dice la teoría de caja chica, que uno debería pedir reintegros diarios. Entonces resulta que el fondo de trabajo en aquel entonces, hace 10 años, era de 20 millones de colones. Nos endosan, ¿verdad? Por las decisiones que toma la administración superior, nos dan a los compañeros que construyen los pozos de acueductos. En ese momento eran como 30 compañeros que demandaban viáticos por 15, ellos giraban en aquel entonces a 18 días. ¿Verdad? Entonces cada compañero pasaba 18 días fuera de campo y dependiendo de la zona requerían de 500 a entre 400 y 700 mil de viáticos por persona. Entonces en una salida pasaban todos y se llevaban 15 millones de colones en adelantos de viáticos. Entonces le empezamos a la tesorería, ¿verdad? Nosotros como órgano descentralizado, a decirle a la tesorería, por favor, denos más fondos, los 20 millones no alcanzan. Es que a ustedes no les alcanza la plata porque no piden reintegros diarios. Entonces le empezamos a hacer una estadística de cuánto estábamos sacando en pagos por semana. Vean, nosotros el lunes pagamos 15 millones. Les dije yo, quedamos con 5 y para pedir reintegro, y sí, pedimos reintegro, pero ustedes duran una semana en pagar. Bueno, ¿verdad? 15 y 5. Dije yo, ¿dónde va a estar el problema? Que yo eso no los puedo reintegrar mañana, porque hasta que ellos vuelvan dentro de 18 días, ¿verdad? No es que los 18 días yo ya voy a tener las facturas, porque ellos regresan viernes en el transcurso de la tarde-noche. Hasta el lunes en la mañana, y por el tema de logística, ellos el lunes en la mañana me presentan las facturas y me dicen, necesito más plata. Aquí está mi liquidación de gastos, aquí están los 20,000 que me sobraron del viático, porque me sacaron un día antes, pero sí, necesito otros 500,000 por persona, o sea, necesito otros 15 millones. ¿Estoy siendo eficiente? Sí. Entonces, ¿qué le estoy demostrando? ¿Verdad? Que a partir de esa recopilación le digo a la tesorería, sí, es que ustedes lo que me están diciendo es de manual, ustedes no me lo están evaluando en contexto de que tengo 40, que me dejaron los mismos recursos para atender a más personas, me duplicaron la población a atender y es una población que tiene una necesidad diferente a la que manejan ustedes. Y yo, tal vez ustedes sí pagan gastos más menudos, entonces sí se permiten, dije yo, y les mostraba, ¿verdad? Con toda la evidencia, yo ahorita lo que tengo para pedir reintegro son 600,000 colones de pagos menores, de lavados de carro, arreglos de llantas. Y yo, con 600,000 colones solo le pago a una persona.
¿verdad? Entonces, sí, si yo le presento hoy el reintegro, está en 3 días, me deposita 600,000 y eso me cubre una persona, pero me quedan 25 personas haciendo fila esperando su viático, que también tienen que viajar a sus proyectos, ¿verdad? A donde les corresponda, que va a Gases, Ámbito de Cotobruz, de Iberia, Punta Arenas, Puerto Viejo de Limón. Entonces, eso, ¿verdad? A la hora de estar descentralizado, se permite, digamos, esa parte, digamos, ese desarrollo de criterio, ¿verdad? Y que, por ejemplo, dentro de esa misma descentralización, nuestro director era uno que él decía, cuando uno llegaba y le comentaba una situación, vea, esto está mal por esto y esto, lo tenemos bien documentado, lo sostenemos en cualquier instancia, sí señor, ok, se las compro, ¿verdad? Por esa misma descentralización. Y que esa venta, y además, ¿verdad? Esa parte de motivación del personal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros en el despacho, como decía yo un día, nosotros al día de hoy nos han llevado incluso a la Contraloría y ante Contraloría nuestro criterio ha valido. Nunca nos han echado por tierra, digamos, lo que demuestra la neutralidad, ¿verdad? O la imparcialidad que nuestros informes financieros es simplemente para continuar con el proceso y no buscando favorecer a ningún contratista, ¿verdad? Y que en algún momento nos han dicho, mire, que tal número, que por qué, que si agregamos esto, quitamos lo otro, ¿no? Por esto y esto, ¿verdad? Y si no les gusta y se pueden separar del criterio técnico y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que permite la descentralización. Desventajas, falta de comprensión del entorno, ¿verdad? Que igual dentro de esas evaluaciones financieras que hacemos, por ejemplo, en el despacho, en algún momento nosotros sí tuvimos nuestras diferencias con la administración porque había ciertas cosas, ¿verdad? Que uno puede hacer ciertas partes del informe, pero en última instancia son los administradores del contrato quien tienen que dar, como dicen popularmente, ese do de pecho, ¿verdad? Decir si está bueno, está malo el dato por A, B y C razones. Y no, nos querían, ¿verdad? Que fuéramos nosotros los que decidiéramos y tomáramos la decisión. Entonces, sí, a partir de ahí nosotros dijimos, nos separamos y que no nos vuelvan a pedir colaboración, ¿verdad? Con los contratos, con el análisis económico. Entonces dijeron que cada área haga su estudio económico. Y obviamente las áreas, cada área, ¿verdad? No conocían el tema de gestión, temas de gestión como tal, pero no tenían la experiencia en el desarrollo de los informes técnicos financieros. Al final terminó diciendo la administración, no, reconciliémonos con el despacho de buen AP porque esto se está volviendo un desastre, ¿verdad? Por esa falta de comprensión. Y otro punto que de descentralizar tanto puede ser la falta de coordinación entre áreas, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros en Pozos, ¿verdad? Nosotros hay las regionales, ¿verdad? Como les decía en el caso de la DIA, que está organizado en regiones. La regional tiene que, si necesita un pozo, ellos tienen que facilitarnos el terreno, ponerlo al nombre de la DIA, gestionar las compras, si no es de la institución. Y en caso de que el geólogo diga que se necesita estabilizar el suelo para que soporte las 4 toneladas de la máquina, tienen que rastrear, ¿verdad? Y resulta que a veces pasa que vamos a terminar el pozo en el punto A y necesitamos ya trasladar al punto B, no está estabilizado el terreno. Ah, es que no hemos comprado lastre, no tenemos presupuesto. O en el mejor de los casos, que por ejemplo la labor de nosotros es construir, ¿verdad? Construir el pozo, verificar que salga la cantidad de agua que piden los ingenieros y que por último pase el filtro del laboratorio, ¿verdad? Que pase la prueba de calidad. Entonces resulta que igual pasa eso y le decimos a la región, toma, aquí está el pozo que pidió. Y ustedes no me tienen una bomba que me faciliten, es que no tengo presupuesto para comprar equipos. Y uno, o sea,
desde el año pasado ustedes pidieron pozo y cómo no van a pedir presupuesto para equipamiento. Entonces ve que ahí entra el tema de la coordinación entre áreas, ¿verdad? Porque hay una instancia que es la que establece el programa, ¿verdad? Negociado con los geólogos, pero no prevén eso de que si esas regionales tienen o no tienen presupuesto para compra de equipos, ¿verdad? Entonces, qué bonito, cuando nos vamos dando cuenta, tenemos pozos, pero sin equipamiento. Y eso ahí es lo mismo que nada, ¿verdad? ¿De qué sirve un pozo que dé el caudal y todo si no hay equipamiento para conectarlo a la tubería? Otra desventaja que tienen también este tema es esa diferencia entre los objetivos del área y los de la organización, ¿verdad? Que en algún momento yo les hablaba con aquel ejemplo, ¿verdad? Que la empresa le iba mejor vendiendo 11 millones, pero respetando la rentabilidad del portafolio y no 16 con pérdida, ¿verdad? Entonces, ahí entra muchas veces ese tema, el de balancear los objetivos y no perder el norte, que lo que importa es el beneficio de la empresa, porque a veces esa misma descentralización convierte en verdad cada regional como en su propia empresa, ¿verdad? Y convierten las áreas, ¿verdad? Los departamentos como en repúblicas independientes, ¿verdad? Que ahí, por ejemplo, como en algún momento que yo siempre escuchaba quejas de un director de un área, ¿verdad? E incluso conocía la historia porque una de las compañeras de ahí era esposa de un muy buen amigo mío. Y yo decía, ¿cómo en 15 años con tanta queja y no lo tocan a ese director, ¿verdad? Si yo, ¿cómo va a tener ese director más poder que la gerencia general y la junta directiva, ¿verdad? Por eso mismo, porque esa área se ha convertido como le llamaban en la empresa la República Independiente, ¿verdad? Le decían la República Independiente más allá del Surquí, a esa dependencia porque estaba en Limón, ¿verdad? Hasta que ya pasaron ciertas situaciones y ese director fue removido del cargo, ¿verdad? Pero después de muchísimo tiempo. Entonces ese es un tema también, ¿verdad? Que nos puede... Problemas en la comunicación, ¿verdad? Y los famosos teléfonos chochos, ¿verdad? Que se arman en ocasiones. Y por último, la duplicación de costos, ¿verdad? ¿Cuál puede ser ese problema en la duplicación de costos? Y que entonces resulta que yo le genero una dependencia, le asigno una jefatura financiera, un encargado de recursos humanos, ¿verdad? Y le voy dando, ¿verdad? Cuando tal vez no es necesario que ese departamento tenga a alguien de recursos humanos, ¿verdad? Puedo agarrar y decir un ejecutivo de recursos humanos para que atienda una cierta cantidad de departamentos. Entonces, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el área de innovación, ¿verdad? Con el departamento de producción, ¿verdad? En todas sus facetas, investigación y desarrollo, control de calidad y planta como tal, ¿verdad? En una fábrica. Entonces, ese ejecutivo, todo lo que sea contrataciones de personal, de ingenieros industriales, operarios de máquina, mecánicos, todo eso lo va a llevar Elizabeth, ¿verdad? Entonces, Elizabeth va a ser la encargada de toda la parte de producción. Entonces, porque, ¿qué pasa? Si yo le pongo un delegado a control de calidad, un encargado de recursos humanos a control de calidad, otra producción, ahí es donde entro en duplicidad y donde me va a sobrar personal, ¿verdad? Y ya para ir cerrando y ver un ejemplo práctico, porque esto, ¿verdad? Bueno, para que estén tranquilos, ¿verdad? Bueno, la clase hoy es de 2 horas y ahí me queda una hora que la vamos a utilizar para atención de las dudas de los avances del último trabajo que me tienen que presentar, ¿verdad? Que de hecho, terminar la clase se los subo para presentar, para ver, hoy estamos, ¿qué? Semana 12. No, de hoy en 8 se los entrego para que tengan igual 15 días
para hacerlo, ¿verdad? Entonces, la parte de evaluación de desempeño, vamos a ver que se puede enfocar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? ¿Y qué aspectos a nivel cualitativo? Ya cuando veíamos la parte de áreas de responsabilidad, ¿verdad? Habíamos hablado de indicadores financieros y no financieros, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo de la caja, que por ejemplo en esos aspectos no financieros, ¿verdad? Estaba como el índice de satisfacción al cliente y demás, ¿verdad? Y que él les hablaba que en algún momento hasta eso era un poco complicado porque depende de la experiencia de cada quien, ¿verdad? Y que por ahí algo tocábamos, ¿verdad? Que por ejemplo, los que hemos tenido algún familiar en especialidades, ¿verdad? En mi caso, mi tía y mi madre en neurocirugía. Para mí ir a neurocirugía en el San Juan de Dios, yo me siento como en un hospital de estos privados, la Bíblica o el CIMA, ¿verdad? En cambio, en la clínica, o incluso a mí que me toca clínica, a ver, dependiendo del doctor de turno, es un fiasco, ¿verdad? Y conozco muchos casos de familiares y amistades que la atención se la dan en los EBAIS y los doctores de los EBAIS, peor que un practicante, peor que un estudiante de primer año en medicina, como hay doctores de EBAIS muy buenos, pero va a depender, ¿verdad? Va a depender de esa experiencia de usuario, ¿verdad? Y su estado anímico entre otras cosas. Entonces, a nivel de evaluación del desempeño, hemos ido evolucionando en la forma de medir de medir esos indicadores, ¿verdad? Porque hemos caído en una paradoja, ¿verdad? De que los indicadores financieros, y si bien es cierto, son importantes, pero son los mismos que tenemos 30, 40 años de utilizar, ¿verdad? Razones de liquidez, razón de endeudamiento, porcentaje de utilidad neta, ¿verdad? Pero eso es muy, vamos a ver que esos indicadores financieros, aunque sean necesarios y aporten ciertos datos, son muy débiles, ¿verdad? No, porque ya actualmente nuestras organizaciones han venido cambiando, ¿verdad? Y que ya no solo se trata de un número, ¿verdad? De decir si de que mi utilidad sea $2 millones después de impuestos, sino que hay una serie de variables, ¿verdad? De que cómo nos perciben la comunidad, los clientes, ¿verdad? La parte de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Que eso es un aspecto intangible de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento conocieron los zapatos estos de este señor que estuvo ahí mucho tiempo por el comercial del sur aquí en Desamparados, de las botas aguate. Nunca oyeron hablar de esos zapatos, Yo no, profe. ¿verdad? Digamos, para que vean de esos aspectos, ¿verdad? Que van más allá de lo económico. Zaguate era un apodo de un señor, de un chavalo, ¿verdad? Joven, que montó una zapatería y artesanal, pero él empieza con el sentido ecológico a darse cuenta que las llantas de avioneta eran quemadas, y que eso generaba mucha contaminación, y empieza de curioso y se da cuenta que como suela para zapatos son buenísimas, y empieza a diseñar en zapatos personalizados. Y entonces él llega, ¿verdad? El zapato él tenía un alto grado de personalización, pero el gancho, él empieza a participar en un programa de televisión que había en ese momento de emprendedores, y el boom sale porque resulta que él, ¿verdad? Él trabaja también, pero dos de las personas que eran como el motor de la empresa eran dos adultos mayores, el papá y un amigo del papá. Entonces, claro, ese fue el boom de decir, ay, vean los señores mayores y demás, ¿verdad? Todo al punto en que le revientan el taller y él tuvo que cerrar por 6 meses.
¿verdad? 6 meses para atender todos los pedidos que le llegaron tras la exposición en medios, porque todo el mundo decía, ay, los viejitos, qué lindos zapatos, por ese tema que usted le daba su grado de personalización. Entonces, ven que las empresas ya ahora tienen esa parte, ¿verdad? A nivel ya más global, y el caso Nike, no sé si lo conocen, ¿verdad? Bueno, Nike o Nike, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. No sé si conocen ese escándalo también, que ahí más bien fue para negativo, que a mediados de los 80 se destapa que Nike utilizaba en condiciones de explotación menores en China, ¿verdad? Entonces se le vinieron muy abajo las ventas y le costó una campaña de miles de millones en marketing para limpiar la imagen. Entonces, ese tipo de cosas trascienden. Entonces, vamos a ver una herramienta que la vamos a profundizar en la próxima lección, que es el cuadro de mando integral y que parte de la visión y estrategia de los negocios, ¿verdad? Y que al final lo intenta convertir en indicadores, ¿verdad? Para evaluar, porque recordemos ese punto que siempre tenemos que tener presente tanto en el mundo laboral como para los trabajos de graduación. Lo que no se mide no se controla, ¿verdad? Entonces, el cuadro de mando parte de los objetivos de la empresa, ¿verdad? Que implican factores financieros como no financieros, y va tratando de seguir la estrategia, ¿verdad? ¿Verdad? Cuidando todos los aspectos. Y debemos de considerar siempre ciertos elementos, ¿verdad? Que son fundamentales, y es esa relación causa-efecto entre la parte financiera y no financiera. Y siempre recordemos ese aprendizaje continuo, ¿verdad? De capitalizarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver con un ejemplo aquí gráfico, en que, por ejemplo, tenemos el objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, desde un punto de vista financiero, vean cómo vamos traduciendo y cuantificando, ¿verdad? Y permitir cosas que nos permitan esas mediciones. El objetivo de la perspectiva financiera: aumentar las ventas y reducir costos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Pero si yo vendía 1000 unidades y vendo 1001, ahí estoy aumentando, ¿cierto? Pero vean que yo a ese objetivo tengo que ponerle una meta que la pueda medir. En este caso, ¿cuál fue? Aumentar en un 15% las ventas netas y disminuir un 10% el costo operativo. ¿Dónde puedo obtener eso? ¿Dónde lo compruebo? En los estados financieros, ¿verdad? Y voy a ver las ventas y voy a ver los costos. ¿Y qué tengo que hacer para lograr eso? Negociar con los proveedores, ¿verdad? Negociar con los proveedores o revisar mis procesos internos, ¿verdad? Que ya ahí por ahí hablábamos en algún ejemplo con la distribución, ¿verdad? Con la fábrica de las galletas, ¿verdad? Que habría que valorar qué tan rentable es salir desde la Uruca hasta Punta Arenas, subir el camión a un ferry y distribuir del otro lado del Golfo, ¿verdad? Cóbano y toda esa zona, a ver qué tanta es mi demanda. Y ahí tengo dos opciones: abro un centro de distribución en Punta Arenas, o si tengo centro de distribución en Guanacaste, ver la ruta en Guanacaste y ver qué tan factible es cuando voy bajando hacia Nicoya, ¿verdad? Me ahorro el ferry, me ahorro los gastos del ferry, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad? Puede ser otro objetivo ligado con esta parte del costo operativo, es a negociar con los proveedores o revisar el manejo en mi cadena de suministro.
sí, otro objetivo, ¿verdad? Ya, entonces, vean que siempre yo voy a ir amarrando, ¿verdad? Que todo tiene que irse enlazando y ser coherente. Un ejemplo, a nivel de la perspectiva del cliente, ¿verdad? Y recuerden que el cliente es nuestro centro, ¿verdad? Porque es al final el que nos da como empresa es el que nos da de comer. Ser una referencia en la variedad de productos, ¿verdad? Que por ahí tenemos el mejor ejemplo con las cadenas de comida rápidas, ¿verdad? Que tienen 4 o 5 productos o combos, ¿verdad? De base y salen los de temporada, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Verdad? Sin decir restaurantes, pero que la tica, que la chalupa con pollo, entre otros, ¿verdad? Otra variedad de productos que entran y salen y hay 4 o 5 que son fijos. Entonces, ven, ser referencia por la variedad de productos. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cuál sería la meta? Aumentar un 15% el lanzamiento de nuevos productos cada trimestre. Ajá, muy bien, ¿verdad? Ya le puse un número. Entonces, yo tengo que sacar, dependiendo, manteniendo ese ejemplo de las empresas de comidas rápidas, sacar 2 o 3 productos por trimestre, ¿verdad? Y que si observamos muchas veces, eso es lo que hacen. Que por temporadas activamos, ¿verdad? Bueno, como les decía, no soy mucho de poner marcas, pero viene al caso, ¿verdad? Para tenerlo más tangible. Por ejemplo, esta de McDonald's, con la hamburguesa esta, la McRib, ¿verdad? Con lo de costilla, ¿verdad? Que, por ejemplo, iba a ser un producto de temporada y pegó, y cómo lo tuvieron como una semana afuera, y cómo lo promocionan. Vuelve por tiempo limitado, ¿verdad? Porque entra en ese ejemplo en concreto en este objetivo, ¿verdad? Variedad de nuevos productos. Ay, mira, probemos con este, ¿verdad? Y pegó. Y pegó, y la pegaron, ¿verdad? Entonces, ya una temporada sale y probablemente dentro de 6 meses vuelvan y digan otra vez vuelve la McRib, petición popular, y vuelvan a hacer el boom y tal vez en algún momento ya quede como, ¿verdad? Y ya ellos valorarán si la mantienen como algo de temporada o la dejan en el portafolio, ¿verdad? Un indicador y estar revisando eso, ¿verdad? El número de nuevos productos lanzados por trimestre y cuál sería esa iniciativa, crear o mantener un comité de innovación y desarrollo, ¿verdad? Y por un ejemplo, que ese es, bueno, a pequeña escala, mi suegro es panadero. Y un día él llega y me dice, aquí les traigo esas empanadas para que les prueben, a ver si les gustan, pero eran relativamente grandes, de pasta hojaldre. Y le dice, ahí disculpan, dice, son de pollo, pero la pasta es dulce. Dice, es que me la confundieron, dice, entonces las dejamos para consumo ahí interno de los colaboradores. Y a mí me gustó, ¿verdad? Entonces a mí me gustó y yo le decía al suegro, le decía yo, suegro, pero repita la dosis, le dije yo, pero haga las pequeñitas y no sé, y ahí hagan de que el cliente que les compre más de 3.000 colones, le ofrecen una y vayan tomando nota, le decía yo. Y al rato y la pegan y ponen algo nuevo, ¿verdad? Porque si era un contraste bastante vacilón de esa mezcla, el pollo adobado, ¿verdad? Para unas empanadas saladas, pero con la pasta dulce, ¿verdad? Que entra dentro de esa parte de los nuevos productos. Y tenemos también, ¿verdad? Las perspectivas internas, los procesos internos, que por ejemplo, ser capaz de desarrollar nuevos productos constantemente, ¿verdad? Que ahí tenemos empresas, todo lo que es el sector tecnológico, ¿verdad? Que son empresas y las farmacéuticas que mantienen muchas cosas, que tienen presupuestos elevadísimos en investigación y desarrollo, ¿verdad? Que vamos a ir revisando, ¿verdad? Y prototipos y que por complicaciones técnicas o que no son viables por algún tema legal o técnico o financiero,
y se van descartando, pero, ¿verdad? Se hace eso. ¿Y cuál es la meta? Iniciar al menos 5 proyectos de nuevos productos cada mes, ¿verdad? Bueno, cada mes es un poco factible, pero el ejemplo de la literatura lo pone así. Informes de proyectos de innovación, ¿verdad? Las iniciativas, adquirir un software para la gestión de desarrollo de productos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de empresa, serían simuladores, ¿verdad? Que con este, el de las perspectivas internas, y el mejor ejemplo fue, no sé si vieron lo que hizo Elon Musk, ¿verdad? Con Tesla, que promocionó el carro y todo, pero todavía estando en etapa de diseño y ya tiene una cantidad exagerada de pedidos cuando se supone que ya el modelo oficial va a estar listo dentro de 2 años, ¿verdad? Bueno, ahí entra un tema de marketing también, pero entra mucho en esta parte del proceso interno, ¿verdad? Entonces, cuando elaboramos todo esto del cuadro de mando integral, ¿verdad? Esa estrategia organizacional vamos a ir viendo que se va a ir convirtiendo en una serie de objetivos y variables que deben de ser siempre medibles, ¿verdad? Digamos, por ahí me acuerdo que en algún momento un estudiante escribió así, es que el personal está cansado y yo, ¿y usted cómo sabe? ¿Cómo lo midió? ¿Verdad? Como les digo, nosotros como contadores nos limitamos a la parte económica, ¿verdad? Mira que en producción hay un reproceso, un desperdicio, ¿verdad? Como un porcentaje de desecho o scrap, ¿verdad? De cierta cantidad, ¿verdad? Que está muy por encima de la norma. Entonces vamos a decirle al señor ingeniero de planta que nos encuentre la causa, ¿verdad? Entonces tengo que medirlo. Por ejemplo, ¿cómo sé si una unidad ejecutora de proyectos es eficiente? Según las métricas, creo que es del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que el costo de las inversiones que desarrolla, perdón, que su costo operativo esté por debajo del 30% de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Y que yo tengo al contador, tengo al gerente de proyectos, los ingenieros, los inspectores de obra, y que si eso al año me cuesta 3.300.000 dólares, ¿verdad? De inversión, que el monto que yo desarrollo en obra esté por encima del $1.000.000, ¿verdad? Para saber que es eficiente. Si ejecuto $100.000, si ejecuto $100.000 y el costo operativo sigue siendo 300, ahí estoy siendo ineficiente, ¿verdad? Entonces algo tengo que revisar en esa. Ya, entonces siempre tiene que ser medible. Entonces, por ejemplo, si yo voy a analizar la percepción del cliente, ¿qué aspectos voy a revisar? El tiempo, la calidad del producto, ¿verdad? El tiempo que dura la atención, el desempeño y del producto, ¿verdad? Y el servicio. Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento estuvieron en un banco antes del COVID, ¿verdad? Antes de que empezara el tema este del virus, y cuando uno iba, dependiendo de la sucursal, en la tarde, entre 3 y 5, que ustedes veían que tal vez solo habían 2 cajas, la fila se empezaba a alargar y conforme iba transcurriendo la tarde y se empezaba como a molotar la fila, se iban habilitando más puntos, más cajas. ¿Por qué creen que se da eso? De que conforme va pasando la tarde, se van abriendo cada vez más cajas, paso de 1, 2, 3, y cuando me doy cuenta ya tengo las 10 cajas abiertas. Porque es como la hora pico, en la hora en la que va más gente al banco. Sí, ¿verdad? Aparte de ser hora pico, en las métricas de eficiencia, tal vez el banco dice, mis clientes no deberían de pasar más de 5 minutos en ventanilla, ¿verdad? O en el trámite, ¿verdad? Y que un trámite no debería durar más de, ¿verdad? Y porque son pagos, ¿verdad? Se supone que usted nada más debería llegar si vengo a deposita este cheque o este efectivo a mi cuenta,
o deposítelo a mi cuenta, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Porque entonces empiezan a decir, santo, que ya hay 10 personas, solo tengo 2 cajas habilitadas. No, resulta que esta gente que me está haciendo fila va a durar más de 25 minutos esperando atención, no me va contra mi parámetro de eficiencia, mientras que en la mañana, de 9 a mediodía, resulta que tal vez si yo con un cajero, y si al cajero se le hizo una fila de 5 personas, pero no me funciona tener las 10 cajas abiertas, ¿verdad? Entonces ya ahí entra ese tema de la calidad y el desempeño, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, se valoran, ¿verdad? Y hay que buscar indicadores. Por ejemplo, el liderazgo en tecnología, ¿cuánto duramos en el desarrollo de un nuevo producto? El aprendizaje, ver mi capacidad de aprendizaje, cuánto me adapto a nuevos procesos. Tiempo de introducción, ¿verdad? ¿Cuánto tardamos en introducir nuevos productos en comparación con la competencia? ¿Verdad? Buscar esas soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, durante la Guerra Fría, ¿verdad? El tema de que en la estación espacial, por ejemplo, los astronautas no podían hacer uso de los bolígrafos, ¿verdad? Porque la tinta se les iba, no bajaba, ¿verdad? Y que la NASA destinó miles de millones, y creo que fueron los rusos que dijeron, y pero, ¿por qué usamos tinta? Usemos lápiz para que ellos tomen las notas, ¿verdad? Ahí entra ¿verdad? Ese tema, esa competencia, ¿verdad? Con las, con las empresas, ¿verdad? Y vean, por ejemplo, ¿verdad? Estos últimos 2 años, ¿verdad? Con los tratamientos para el virus, ¿verdad? Y de que si pastilla, que si una marca con la inyección de un fabricante, o que si ahora que píldoras, ¿verdad? El tema de los ensayos, ¿verdad? Y todo eso, de que si la FDA ya me dio permiso, que si ya me quitó la categoría de experimento, ya ahora sí a un fármaco válido para tratar el padecimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas los debo de comparar, ¿verdad? Si yo quiero evaluar la perspectiva interna a nivel de metas, inversión en investigación y desarrollo, ¿verdad? De cuánto estoy de lo que invierto se me va en investigación y desarrollo, ¿verdad? La calidad de la producción, ¿verdad? La calidad de la producción, la reducción de desperdicios y reprocesos, ¿verdad? De que, bueno, en la parte de desperdicio siempre van a existir, ¿verdad? Y el reproceso, y debería de ser lo mínimo, ¿verdad? Por eso se dice, hágalo bien y a la primera, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Que somos la empresa, dentro de todo este mismo proceso, también va siendo evaluada, ¿verdad? Una cosa es cómo nos perciben afuera y cómo somos percibidos desde el interno, ¿verdad? Por nuestros accionistas, y por el crecimiento, ¿verdad? La empresa puede tener metas de crecimiento, de rentabilidad, de creación de valor y supervivencia, ¿verdad? La generación de flujo de efectivo, porque de nada me sirve incrementar las ventas y ese incremento va a ser a crédito y tras de eso la cartera no es muy buena, ¿verdad? Que resulta que ese incremento en ventas se me va a ir en incobrables. Entonces eso más bien es negativo porque ahí es efectivo que no entra, que no, que no entra, ¿verdad? Por ahí, una vez en algún momento escuché a una persona decir
que el mejor negocio era abrirse una empresa de seguridad privada o de servicio de conserjería y limpieza y pegar contratos con el Estado, ¿verdad? Que ahí el negocio estaba fijo. Y no sé si ustedes conocen el caso de la empresa que fue quebrada por el mismo Estado. No, profe, nunca he escuchado de ese caso. No, ahí pueden buscarlo, ¿verdad? Hay ciertas cosas del expediente, porque eso todavía está en trámite judicial, pero ya hay ciertas cosas que las pueden rastrear ahí a nivel de prensa. Eso viene desde inicios del 2019. De hecho, ahí hay un contencioso contra varias instituciones públicas, ¿verdad? De que, por ejemplo, y la empresa, ¿verdad? Y ya era una empresa consolidada con 30 años en el mercado, pero se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada, creo que fue con el grupo de Elizabeth o con el de Jennifer, de la dependencia, ¿verdad? De que las utilidades estaban sostenidas por cierto sector. Alrededor del 60% de los ingresos de esa empresa venían del sector público y en particular de un cliente, creo que era el Ministerio de Salud, ¿verdad? Era con quien la empresa más contratos tenía, ¿verdad? Con el ICE, incluso con el AYA tenía contratos pero pequeños de 5 o 10 millones mensuales. Pero el grueso venía de entre los alrededor de 1.000 millones de colones que facturaban, 600 venían de entre la Caja, el Ministerio de Salud y otra institución del gobierno central. ¿Qué sucede? Por eso vean que muchas veces las metas de la empresa es el flujo de efectivo para sobrevivir, aunque sea al costo de una utilidad baja. Y que la empresa, ¿verdad? Con la crisis de liquidez de la administración Solís Rivera, el presidente gira la orden a las instituciones de rindan la plata, porque no hay, paguen planilla hasta donde alcance, y si sobra, paguen proveedores, ¿verdad? Ahí resulta que entonces la empresa empieza a cobrar, tiene pasivos con la seguridad social, y hay un artículo dentro de la ley constitutiva de la Caja que dice que en los actos sujetos a contratación administrativa, si la empresa está morosa con la seguridad social, hay que retenerle el pago. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros sí, el AIA y el ICE tenían plata para pagar, pero como el flujo, a la empresa se le cortó el flujo de efectivo, ¿verdad? Se le cerró la llave, no tenía plata. Entonces vean el dilema. ICE, págueme. Págueme porque ya le brindé el servicio de satisfacción, yo cumplí. Por favor, págueme. ¿Qué le decía el ICE? No le voy a pagar, usted le llega a la caja. Y mi patrón, que es el Estado, dice que si usted le llega a la caja yo no le tengo que pagar. Pero su patrón me debe. Sí, pero usted no le ha pagado la caja. Sí, pero quien me debe es su patrón. Si su patrón me paga, yo pago la caja. Pues entró en ese círculo vicioso donde la empresa tuvo que empezar, para evitar demandas y demás, a cogerse una figura que se llama rescisión unilateral de contratos, ¿verdad? Porque no pudo sostener esa, ¿verdad? Entonces, ese, por ejemplo, es un objetivo, una meta de las empresas, esa supervivencia, ¿verdad? De mantener ahí, aunque sea con poquito, pero constante, la entrada de flujo efectivo para mantenerse. Y la rentabilidad también, ¿verdad? Como en algún momento hemos hablado, que en cada sector puede ser una métrica, ¿verdad? No hay un porcentaje único. Entonces siempre son metas. Y un ejemplo de eso, ¿verdad? Es dentro del proceso, ¿verdad? Después de que se establecieron esas metas, ¿verdad? En objetivos, es la parte de comunicación, ¿verdad? Y lo que les decía, que si bien es cierto, son 4 perspectivas que hemos hablado: de financiera, de clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, no son aislados, ¿verdad? Por eso les decía que en algún momento hablábamos de ejecutar esa visión estratégica, articularla y convertirla en objetivos. Vean, por ejemplo, que el objetivo primario de la empresa es el crecimiento financiero.
Pero, por ejemplo, ¿cómo lo logra? Ven que, por ejemplo, en el corto plazo, ¿verdad? A través de las mejoras del resultado financiero de corto plazo, puede obtener crecimiento financiero. ¿Y cómo lo logra? Con mejorar el manejo de inventarios, un mejor control presupuestario, gestión de flujo de efectivo, gestión de cartera, ¿verdad? Que ya era un aspecto que hablábamos, que para qué yo voy a incrementar ventas de manera desmedida si el incremento del 50%, el 70% es cartera mala, ¿verdad? Que son clientes de muchísimo riesgo. Entonces yo me voy a deshacer de mis inventarios, ¿verdad? Voy a invertir dinero para perder. En el corto y mediano plazo voy a terminar perdiendo porque se me convierte en un incobrable. A la plata yo destiné recursos que nunca retornaron. ¿Y con qué viene la gestión del flujo de efectivo? Y que es algo un proceso interno. Eficiencia operativa y baja de costos. Entonces, si seguimos la flecha hacia acá. ¿Y con qué se relaciona la eficiencia y baja en costos? Por solo poner un ejemplo, con un clima laboral para la acción, ¿verdad? Que por ejemplo pasa mucho con las empresas, ¿verdad? Cuando se comprometen con la cultura de salud ocupacional. Aquí hay ocasiones donde las empresas son un hospital ambulante, ¿verdad? De que siempre hay personal que sufre lesiones por mal uso de los dispositivos o porque la empresa no tiene, ¿verdad? No hay las condiciones, no hay señalización, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si yo le genero un clima óptimo al personal, ¿verdad? Puedo reducir, ¿verdad? Que eso es todo un mundo en la ingeniería industrial, la parte de métodos de trabajo, ¿verdad? Que sin entrar mucho en ese análisis, que por ejemplo, uno de los padres de la administración, como era Frederick Taylor, él decía que el mejor empleado era el que era más parecido a un buey, ¿verdad? Que era el que trabajaba y ejecutaba sin cuestionar las órdenes del mandamás. Hasta que un día llega alguien y dice, ¿y qué pasa si este operario de construcción que jala ladrillo sin parar todo el día? Yo le digo que haga una pausa de 30 segundos cuando llega a donde tiene que dejar el ladrillo, que después siga, ¿verdad? Se determinó que aunque parecía que esos 30 segundos eran un desperdicio, en el largo plazo permitía cargarle más ladrillos, porque al no parar, al no, al no parar, y resulta que seguía jalando ladrillos, pero ya cada vez más, más lento, ¿verdad? Por ese mismo, por ese mismo tema, ¿verdad? Entonces vean cómo se articula el clima laboral, ¿verdad? Por ejemplo, puedo invertir en climatizar la planta, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, entonces ya la planta no es un sauna, sino que un clima más agradable, entonces se desgasta, se desgasta menos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces vean cómo el clima laboral me influye en la eficiencia operativa y baja en costos, ¿verdad? Y al bajar en costos y si soy más eficiente operando, me van a poner menos quejas. Si me ponen menos quejas, ¿verdad? Mi cliente va a estar satisfecho porque dice, ay, mira, ya estos fulanos ya cada vez son más eficientes o son, ¿verdad? Son más eficientes. Entonces, afianzo la relación comercial, ¿verdad? Y entonces, si afianzo la relación comercial, genero vínculo, ¿verdad? Y ya todo ese tema de mercadeo. Entonces, vean lo que les decía, que no es algo aislado, que aunque son las cuatro perspectivas, muchas veces van relacionadas, ¿verdad? Igual que, por ejemplo, si yo aumento la fidelidad de los clientes,
¿verdad? Entonces igual se reducen las quejas. Garantizar la calidad del producto, ¿verdad? De que, les decía, no es lo mismo cuando yo genero, estandarizo procesos y sé que, ¿verdad? Y que por ahí muy al inicio del curso yo les decía, ustedes como gerentes en una empresa automotriz y se irían a dormir tranquilos sabiendo que tienen 1000 unidades circulando con problemas de la direccional que pueden provocar accidentes, como le pasó en el 2008, con el modelo 2008, creo que fue de Toyota, con el RAV4, creo que era con el Yaris. No sé si alguna vez escucharon eso, de que Toyota tuvo un litigio tan mayúsculo creo que fue con el Yaris o con el RAV4, no me acuerdo cuál de esos dos modelos, que el vehículo en una recta, si usted le soltaba el volante, le buscaba a la derecha, ¿verdad? Y yendo en línea recta. Entonces ahí Toyota tuvo que empezar a hacer un rastreo y retirar esos modelos del mercado, ¿verdad? Por este mismo tema. Si yo garantizo la calidad primero, la eficiencia, ¿verdad? Operativa, y que además mejoro la eficiencia, ¿verdad? Porque si yo estandarizo la forma en que obtengo la calidad, voy a ser más eficiente. Igual, y afianzar relación con clientes interinstitucionales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo soy una empresa de logística, que para mi distribución utilizo cierto modelo de vehículo, ¿verdad? Llámese de Toyota o Hyundai o cualquier otra empresa, ¿verdad? Iveco, que es ya para vehículos más de camión así, tipo distribución. Si yo estoy seguro de que, ¿verdad? Yo como comprador me entero por las noticias de que la nueva línea de esos camiones viene con algún problema mecánico que me va a generar, como ese que les decía de Toyota, ¿comprarían ustedes flotilla de esa empresa, de ese modelo? Jamás en la vida, ¿verdad? Porque al final, y empieza la cadena, mi chofer se va a accidentar, va a provocar lesiones a una persona, la persona se va a venir contra la empresa, no le importa si mi camión es japonés, coreano o estadounidense. Es lo que va a decir, sí, fue un carro de la empresa que distribuye fresquitos, ¿verdad? Fresquitos, pan o galletas, me atropelló y me amputó y perdí la pierna. Así que voy a ponerle una demanda por daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces el tribunal me condenará a mí y, ¿verdad? Por un lado, yo me voy a ir en demandas contra el proveedor, ¿verdad? Y hacemos ahí una cadena de burocracia que no viene al caso, ¿verdad? Entonces, si yo mejoro la eficiencia, ¿qué pasa? Que afianzo la relación con mis clientes interinstitucionales, porque entonces yo digo, así todo lo que sea marca patitos, ¿verdad? Todo lo que venga de ahí, aunque esta empresa es automotriz, pero si empieza a vender comida, también se lo voy a comprar, porque qué gente más pulida con lo que hace. Entonces entra ese tema. Y entonces, si yo afianzo esas relaciones, en el largo plazo, también voy a tener crecimiento financiero, que fue algo que le pasó en los 80 también a la empresa Johnson y Johnson con el Tylenol, ¿verdad? Que es un analgésico. Por si no sabían, ¿verdad? Todo lo que es industria farmacéutica y médica está regulada a nivel de su producción por la FDA, que es como decir el Ministerio de Salud estadounidense, ¿verdad? La Food Drug Administration. Resulta que un cliente dice, miren, este lote que me mandaron viene malo, salió malo de fábrica, ¿verdad? Ya se armó un revuelo en el mercado. El fabricante dice, vean, yo aquí tengo todas las constancias de que el producto y las pruebas de laboratorio, que el analgésico salió bien de fábrica y que fue una mala manipulación del cliente lo que dañó el producto. Pero no importa, retiro todo el lote, asumo ese costo. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa señal de buena fe, aunque en el corto plazo fue un duro golpe, ¿verdad? De asumir esa pérdida, ¿verdad? Porque no eran 5 cajas de pastillas, ¿verdad? Ya a ese nivel, un lote, estamos hablando de miles de unidades. Pero ¿qué pasó?
que el mercado lo vio con buenos ojos, que dicen, miren, o sea, ellos, aunque demostraron que no fue culpa de ellos, en señal de buena fe, retiraron todo el lote del mercado. ¿Qué hizo eso? Afianzar la relación con clientes y les convirtió que el producto en ese momento se convirtiera en uno de los analgésicos más vendidos en Estados Unidos. ¿A dónde estuvo eso? Sí, fue un golpe en costos en el corto plazo, pero eso mejoró los resultados financieros a largo plazo. ¿Y qué me generó? Crecimiento financiero. Entonces vean que va siempre todo de la mano, ¿verdad? Todo se conecta. Entonces, por eso siempre es muy importante también lo que les decía, que la administración superior siempre mantenga encauzado toda esa parte, ¿verdad? Que esos indicadores, como ya en algún momento lo veíamos en la parte de áreas de responsabilidad, aporten algo y contribuyan a la empresa y que sean relevantes. Y a partir de esas retroalimentaciones, nos sometemos a probar hipótesis, ¿verdad? Como en algún momento lo decía yo en la introducción del curso, que cuando las empresas tienen problemas de utilidad, por lo general pueden ser por dos vertientes, un tema de mal manejo de costos o por problemas en el control interno, ¿verdad? Entonces, eso se pone en prueba, ¿verdad? Y todo eso se hace para el fin de sobrevivir, ¿verdad? En un mercado tan cambiante. Por ahí no me acuerdo a quién escuché hace poco, leí un comentario de que vean cómo va funcionando cómo nuestra realidad es dinámica, que decía que si esto del coronavirus hubiera pasado hace 10 años atrás, muchas cadenas de restaurantes hubieran quebrado. ¿Y por qué creen ustedes que hubieran quebrado? Las cadenas de restaurantes, si esto que estamos viviendo ahorita, esta situación, hubiera pasado hace 10 años atrás. Mm, Tal vez porque no estaba tan, no sé si de moda el servicio express y todo el tema de las redes y Correcto, ¿verdad? teléfonos y todo esto. Correcto, ¿verdad? Hace 10 años, más bien uno veía raro del delivery, ¿verdad? Que con costo ciertas cadenas de comida rápida, ¿verdad? Ya las de mayor renombre eran las que ofrecían el servicio y en sitios, ¿verdad? Muy, por lo general, solo a nivel de cabezas de cantón, ¿verdad? O como a 5 kilómetros a la redonda del restaurante, ¿verdad? Ya más de ahí, dependiendo del vecindario, o le decían ahí no llego, ¿verdad? Ahí no entro, ¿verdad? Entonces, la realidad no es estática y por eso siempre las empresas tienen que estar en esa constante evaluación, ¿verdad? Y ahora actualmente más bien, y ya ahora pasamos más tiempo en casa, ¿verdad? Y ahora más bien tenemos la facilidad de que si a mí me gusta ¿verdad? En mi época, digamos, por ejemplo, me gustaba mucho un sushi en San Pedro y resulta que yo ahora de la casa no salgo, entonces antes yo lo que hacía era que subía, comía sushi con los amigos ahí y nos devolvíamos a la universidad en clase, porque el tren nos dejaba a la par del restaurante. Pero ya ahora, ya uno aquí en la casa, yo, ¿por qué me voy a desplazar yo hasta San Pedro solo por sushi? Pero resulta que el restaurante tiene express, ¿verdad? Está disponible en estas aplicaciones de entrega. Entonces, ¿qué hago? Entro en la aplicación y lo que iba a gastar llegando hasta San Pedro me lo cobran en el Express y me llega el producto a la casa. Entonces, ven, son aspectos estructurales que nos cambian, ¿verdad? Y a ese sector como tal le ha permitido sobrevivir, ¿verdad? Y tal vez a otros, y o no se adaptaron o por sus condiciones, ¿verdad? Y no, o por sus condiciones estructurales y no les benefició, ¿verdad? Entonces, es ¿verdad? Va moviéndose en el tiempo.
Y en este ratito que nos queda, tal vez no me dé tiempo de terminarlo, pero sí me interesa que en este archivo que le subí en la carpeta que decía prácticas de examen 2, me interesa que le hagamos un análisis al caso número 6, que dice así, ¿verdad? Y hoy los voy a someter a un caso con este, que tal vez estamos acostumbrados a que tiene que dar una respuesta, ¿verdad? O una solución única, pero en realidad en la práctica no, eso no pasa. La solución muchas veces no es única, ¿verdad? No es única, sino muchas veces va a depender del contexto, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han visto, han leído el libro o vieron la película en su momento del Hobbit. Yo no, profe, nunca lo vi, la verdad. ¿Verdad? De que muchas veces pasa, ¿verdad? De que la solución a los problemas, ¿verdad? No es única, que, por ejemplo, y para los que tal vez la vieron, y que cuando los enanos estaban, no me acuerdo dónde era que estaban secuestrados y que Bilbo los saca todos en barriles, ¿verdad? Se dan cuenta que los barriles los tiraban por el río para que llegaran a un sitio donde recogían los barriles. Entonces él empieza a sacar a los enanos por los barriles y al final llega y él dice, sí, ¿y a mí quién me mete en el barril? ¿Verdad? Entonces, hay veces que las soluciones son así, parciales, ¿verdad? O dentro de la misma solución se pueden omitir cosas, ¿verdad? O pueden salir imprevistos. Entonces, vamos a ver cómo analizamos este caso. Dice que cuando terminó el año, el gerente de producción y estaba muy satisfecho porque había logrado obtener variaciones pequeñas favorables en los rubros de materia prima y mano de obra directa. Y a continuación presentaban la, el informe. Entonces dicen que a nivel de costo estándar habían presupuestado $1.000.000 y con una variación de $10.000 favorable. Y en mano de obra, el estándar era de 125.000 con una variación desfavorable de $5.000. ¿En cuánto quedaría la variación neta? 5.000 favorables, ¿cierto? Sería la variación neta. ¿Y qué dirían ustedes? ¿Lo hizo bien o lo hizo mal el gerente? De ahí generó un ahorro, ¿verdad? Podríamos decir, y sí, le ahorró $5.000 a la empresa y para una pyme y eso no es nada, no es nada despreciable. Pero vean lo que pasa cuando accedemos a mayor información. Dice que el director general le pide información más detallada y resulta que contabilidad y recursos humanos e incluso la misma producción entregan la siguiente tabla. Vean que ahí vamos a ir analizando las partes. Y a nivel de materiales. Dice que el precio generaron un ahorro de $400.000 porque cambiaron de un proveedor que ofrecía una calidad similar a menor precio. ¿Y eso será bueno o será malo para la empresa? Consiguieron un proveedor que les ahorraba $400.000 al año. Y es algo súper bueno, que están teniendo la misma calidad. ¿Verdad? Y yo buscaría a ese gerente de compras, ¿verdad? Y le pago, y a cambio de esos $400.000 y yo mando un fin de semana completo a todo, incluido al gerente de compras con la esposa y los hijos, si tuviera. Que me va a costar $5.000 el fin de la semana en la playa, sí, me está ahorrando $400.000.
me quedaron igual 395,000. Nos vamos a poner en pequeñeces con el gerente de compras, pero de acto seguido, otro aspecto que me hablan de los materiales. Se utilizaron 390,000 de más porque incrementaron el desperdicio. Y entonces vean las notas. Vamos a poniendo, haciendo un contrapeso. Me dicen que la calidad era similar y menor precio, pero similar no es lo mismo que igual, ¿verdad? Entonces, y resulta que hubo mayor desperdicio de material. ¿Será que entonces el material no era tan bueno como el que se usaba al inicio? ¿Qué dirían ustedes ahí con esos dos puntos? ¿O necesitaríamos más información? Sí, Ah, habría que ver qué fue lo que falló ahí, si el material, si la maquinaria, la forma de usarlo. ok, buenísimo. Vean, ahora vamos a ver que me hablan de la variación en la tarifa. Dice que a nivel de tarifa de mano de obra se contrató nuevo personal con un salario menor, ¿verdad? Resulta que yo tenía una planilla muy vieja, ¿verdad? Que les pagaba ciertos beneficios y se me ha vuelto muy cara, pero eran buenísimos, ¿verdad? Los chavalos que yo tenía trabajando en la empresa, pero y los cambié por unos nuevos y que cobraban más barato. Este ahorro me salió en $55,000. ¿Impactará en algo ese tener personal más barato en la empresa? Sí, y sin experiencia, Sin probablemente. experiencia, ¿verdad? Y recordemos también que los mercados, ¿verdad? Vivimos bajo la ley de oferta y demanda, ¿verdad? Por ejemplo, en los informes de costos para contratos que yo hago, yo tengo que partir de ciertos supuestos, ¿verdad? Entonces a mí me dice la señora Contraloría General de la República que use el decreto de salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, con ciertos especialistas en temas de tecnologías de información y todo, yo me voy al técnico, a mí el salario del decreto dice sí que un técnico de un colegio técnico, ¿verdad? De educación, bachiller de educación técnica, cobra 400,000 colones, pero resulta que si ya es en temas de redes, Cisco y toda esa parte de tecnológica, preparado de un colegio y que sale con esos conocimientos, en la calle, el que cobra barato, como me decía a mí un día el director de informática, el jefe de informática de la región metropolitana, me dice, no, hombre, es un chiquillo, por menos de 600 no te va a trabajar, ¿verdad? Aunque el decreto del Ministerio de Trabajo diga que 400. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que yo, por el tema de la objetividad, yo tenía que usar 400 en el cálculo, pero las empresas me estaban ofreciendo técnicos de 600,000 en adelante. Entonces, qué de serio, sí, la diferencia de precio viene por esto, ¿verdad? Porque por el grado de especialización y todo, el salario mínimo en el mercado anda a 600, pero este estudio, dentro de su objetividad, usa el del Ministerio de Trabajo. Entonces, por eso es la diferencia de precio, pero no es que esté malo. O sea, no es que la empresa esté siendo abusiva en su cobro, ¿verdad? Porque a veces, aunque hay salarios mínimos, ya en la práctica, ¿verdad? Aunque el Ministerio de Trabajo diga, qué sé yo, 12,000 colones diarios, dependiendo del tipo de ocupación, en la calle, el que regala el trabajo cobra 15,000, ¿verdad? Entonces, eso de contratar a veces personal con un salario menor, y habría que ver qué tan efectivo puede ser. ¿Y qué pasó en la variación de eficiencia? Resulta que la empresa gastó 60,000 de más porque tuvo que utilizar más horas hombre para realizar la producción. Entonces vamos a ir armando el muñeco. Igual la otra semana lo escribimos, pero hoy me interesa que vayamos como teorizando, ¿verdad? Recuerden que nosotros en la práctica muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación, ¿verdad? De un análisis de por qué la empresa está bajando su utilidad y demás, vamos estableciendo teorías y vamos buscando, comprobando las causas, si es por eso que se cumplen o no. Entonces,
El gerente de compra lo hizo buenísimo, nos ahorró 400.000. Se gastaron 390.000 de más en materiales. Y a nivel de planilla, resulta que ahorramos 55.000 por contratar gente más barata, pero trabajaron más horas y tuve que pagar 60.000 de más, generando un desbalance de 5.000. ¿Habrá sido entonces un problema de máquina, de materiales, de la calidad del material, del uso de las máquinas o de la capacidad del personal? ¿Qué dicen ustedes con esos 4 datos así a primera instancia? Y, profe, yo pienso que habría que evaluar si es como una combinación de todo, que si el material sí era de mala calidad, era un poco de menor calidad del que ya estábamos acostumbrados, digamos, que las máquinas tal vez no lo podía manejar correctamente, y además la parte del personal, que eso es súper importante, que ya no tenía la experiencia para trabajar como lo hacían el personal anterior. Bien, Silvia, ¿verdad? Que si seguimos profundizando en el informe, ¿verdad? Porque decía que contabilidad había recabado una información y al mismo tiempo recursos humanos, incluso también producción. Y vean lo que me hablan de producción, que en el primer año de 100.000 unidades le hicieron un reproceso al 7% de la producción y al año siguiente, con una reducción de la cantidad, ¿verdad? A 90.000, el reproceso más bien se duplicó a 14%. Entonces, vean que ahí ya tengo un indicador, ¿verdad? De que me, me es consecuente con lo que estoy viendo aquí arriba. Porque si tuve un reproceso, si dupliqué prácticamente el reproceso a pesar de reducir el volumen, mientras más unidades reprocesen, más material les voy a requerir. Vean, aquí estoy viendo reflejados esos 390.000 y también estoy viendo reflejados estos 60.000 por más horas trabajadas. Porque aquí pasamos de 7.000 a 12.600 si hacemos el cálculo. Entonces, vean que es consecuente y reprocesé en el segundo año 12.600, prácticamente dupliqué ¿verdad? La producción. Entonces, de nada me sirvió comprar una materia prima de la misma calidad si se me duplicó el reproceso. Pero vean que anda por ahí dándonos vuelta todavía el temita de que se contrató personal nuevo porque era más barato, ¿verdad? Me dice la gente de experiencia. ¿Y eso será bueno quitar a la gente de experiencia o no? ¿Ustedes qué dicen? Sacar todo el personal que tiene experiencia y meter todo un personal nuevo, eso no, jamás va a ser bueno. Sí, se puede incluir poco a poco, porque y obviamente cuando entra personal nuevo hay una curva de aprendizaje. Y si se va de experiencia, con más razón. Correcto, ¿verdad? Y vean ahora, dentro de la misma desarrollo, el reporte que me está mandando Recursos Humanos. Yo tenía 100 operarios o 100 trabajadores en el primer año, ¿verdad? Que en este caso era 2013. Y en el 2014, al año siguiente, terminé con 90 personas. Y uno dice, y se fueron solo 10. Pero ahora pongámosle atención a lo grosero del número. Dice que durante el 2014 contrataron 110 personas, 80 renunciaron y despedí 40. Cuando despedí, despedí 40. ¿Qué interpreto yo de eso? Que contraté 110 personas, hubo 110 entradas y salidas 120 entre renuncias y despidos. ¿Por qué creen que pasará eso?
Y que, por ejemplo, que dentro del personal de experiencia que hablábamos, ¿verdad? Que como la empresa está negociando los salarios a la baja, yo digo, no, o sea, por menos de tanto yo no trabajo, ¿verdad? O vea que también hubo 80 renuncias. Y si en el momento uno no tiene trabajo, ¿verdad? Y las cuentas no se pagan solas, que las cuentas al no pagarse solas, ¿qué hago yo? Sí, ocupo el trabajo, ¿verdad? Pero en esas condiciones que me ofrece la empresa, en la primera que me ofrezcan algo mejor, me voy, ¿verdad? Que digamos, eso por ejemplo es algo que a mí me pasó cuando yo en, en aquella primera etapa, hace un poco más de 10 años, a mí me bota la universidad, bueno, la que era la vicerrectora, que me quiso cambiar las condiciones y a mí no me servían, yo me fui y empecé a buscar trabajo en otros lados. Entonces en un sitio me dijeron, ve aquí todos a las 12 nos vamos a almorzar y a la 1 estamos sentados comiendo y yo, y pero ¿por qué tan cuadrados? Si yo quiero terminar mi trabajo para mi proceso, dejarlo listo, aunque me atrase 15 minutos, igual voy a usar la misma hora de almuerzo, regreso a la 1:15, ¿verdad? Dije yo, ni que esto fuera la fonda dije yo, ni que fuera la soda del ejército, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, si me dan bola, ¿verdad? Obviamente yo no manifesté mi disconformidad con eso y que me hablaban del proceso del cierre y que si algún compañero, que si uno terminaba rápido tenía como que asistir a otros compañeros y yo, ¿y desde cuándo uno es monja de la caridad? Pero bueno, y la paga que ofrecían tampoco estaba muy buena que digamos, pero de eso a nada, ¿verdad? Si me daban bola, dije yo, y necesito el trabajo para pagar las cuentas. Entonces, ¿y qué pasa? Si yo hubiera aceptado el trabajo y me hubieran llamado de otro sitio, sin dudarlo, ¿verdad? Que 2 meses, sí, sí, no importa, que pierdo mis derechos laborales, tranquilo, ¿no? ¿Verdad? Como me dijo una vez un amigo me dice, yo pensé que solo él quería cambiar de trabajo porque decía que a pesar de que les pagaban muy bien, y los hacían a veces hasta trabajar domingo y todo, ¿verdad? Y que no, y un día me dice, yo pensaba que solo los empleados públicos trabajaban de 8 a 4. Me dice yo, ¿por qué? Y que encontré una empresa que este es el horario y todo, estas son mis funciones, dice, es parecido al otro lado, pero de 8 a 4 se trabaja, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que genera esas rotaciones, ¿verdad? Que les decía ahí que aunque el Ministerio de Trabajo diga que para una categoría en específico son 12.000 diarios y que en la calle el que le cobra barato le va a cobrar 15.000, ¿verdad? Y así como quien dice popularmente, para que no salga de gratis. Entonces, sí, yo puedo tener una persona que me esté cobrando esos 15.000, que es como el mínimo del mercado, pero donde esa persona rápido a alguien más le pague la diferencia de lo que él quiere cobrar, se va a ir. Es que se puede, es lo que sugiere esto, porque noten que de los 110 personas que se contrataron, ¿verdad? El movimiento personal estuvo en 80 renuncias y 40 despidos, ¿verdad? Entonces, esas sí, contratemos gente que cobraba más barato, pero la motivación para trabajar no creo que fuera mucha. Y si no hay motivación, se hacen las cosas de mala gana y salen mal. Y hay que volverlas a hacer, generándome más horas, hombre, de trabajo. Y los despidos sí fue porque probablemente nunca se adaptaron, ¿verdad? No daban el rendimiento que la empresa esperaba, ¿verdad? Pasado ya el tema Y vean por el último dato para ya ir cerrando la clase de hoy.
lo recomendado para capacitaciones al personal nuevo eran de 12 horas, pero ¿cuánto le estaban dando en realidad de capacitación? 4 horas. 4 horas. ¿Y en qué creen que puede terminar eso? Sí, profe, que el personal no está capacitado para operar la maquinaria o para realizar el proceso. Correcto, ¿verdad? Suficientemente capacitado. Correcto, y con esos movimientos de personal tan abrupto y que el gerente de producción le dice al de recursos humanos, no me joda, que 12 horas echando a perder se aprende, mándeme a ese fulano a la planta. Ahí que aprenda, ¿verdad? Al porrazo. Entonces, vean que se va armando todo el muñeco. Entonces, estoy contratando gente que me está cobrando barato, ¿verdad? Y tal vez, y es gente que sí está capaz, puede que tenga la capacidad, pero yo no la estoy motivando a que trabaje, ¿verdad? Y tal vez me está aceptando el trabajo por una necesidad, ¿verdad? Así, urgente de cubrir sus necesidades ¿verdad? Económicas, pero que a la primera de cambio, donde encuentro un patrono más sensato, que le pague lo que vale, se va a ir. Entonces, contrataciones. Entre contrataciones, renuncias y despidos, significa que lo que están llegando a la empresa o lo que me quedó, ¿verdad? Porque tampoco tengo el reporte detallado de quiénes son estos 90, ¿verdad? Si dentro de estos 90 todavía queda gente, la gente de experiencia. Pero sí llama la atención que de 110 contrataciones, ¿verdad? Nuevas, y yo tenía 100 personas, y no fue que aumenté la capacidad de planta, porque más bien terminé con 90 trabajadores. Eso significa que hay algo en el clima organizacional de la empresa que nos está haciendo desastrosos, ¿verdad? Entonces vean cómo se va armando yo voy, a partir de la evidencia, voy generando teorías. Y a lo que en este caso me pedía el ejercicio. Considerando la información anterior, ¿cómo evaluaría el desempeño del director de producción? Punto 1. El punto 2, que el director de compras dice que estaba orgulloso de haber logrado reducir el costo de la materia prima con el acuerdo con el nuevo proveedor. Que cómo calificaría el desempeño de ese gerente y qué factores adicionales consideraría a al emitir su opinión, ¿verdad? Entonces, vean que ya por ahí hemos ido dando pinceladas. Entonces, vamos a ir cerrando acá, pero me interesa que para la próxima semana, ustedes ahí, ¿verdad? Cada uno trate de armar su propia teoría con respecto a estos dos puntos. De qué calificación le darían ustedes al director de producción y al director de compras y qué factores adicionales contemplarían para esa calificación, ¿verdad? Porque vean todo el cuadro completo. Ahorramos en la compra de materia primas, se desperdició, contratamos personal más barato, pero pagamos más trabajo de la cuenta porque tras de eso duplicamos el proceso. Y en recursos humanos eso es un desastre. Contraté 110 personas y se me fueron 120. ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Con esas pinceladas que hemos dado el día de hoy, me interesa que traigamos preparado para la próxima semana, ¿verdad? Cada uno su propia teoría de quién, si en producción andan las cosas bien y cómo estuvo el director de compras, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda. No, profe, todo está muy claro. Ok, perfecto, chicos. Ahí cualquier cosa nos estamos hablando, ¿verdad? Y nos vemos la semana que viene, chicos. De acuerdo, profe, buenas Gracias, noches. profe. Con gusto, chicos. Buenas noches.